Saludo con muchísimo gusto el día de hoy, viernes 10 de enero del año 2014. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte sobre las autodefensas que violan la Constitución. En otra materia, también estaremos viendo que certificarán a Fiscalía de Yucatán en materia de derechos humanos. También veremos que en nuestro país se lanza la convocatoria en un premio de derechos humanos denominado Sergio Méndez Arceo. A nivel internacional estaremos viendo que Amnistía Internacional denuncia la situación de las cárceles en Brasil. También estaremos viendo que en 2013 murieron 58 empleados de Naciones Unidas en diversos ataques. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos integró un expediente en el cual solicita un informe sobre la muerte de un procesado del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya. Desde la reaprehensión del señor Hilario Montaño Montes, surgió la versión de que había sido torturado por agentes ministeriales y su estado de salud era crítico, pero la Procuraduría mantuvo hermetismo respecto a este tema. Las suspicacias se multiplicaron debido a la declaración ante el agente del Ministerio Público sobre una red de corrupción al interior del penal en complicidad con servidores públicos. En todo este contexto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, la licenciada Lucero Benítez Villaseñor, pidió un informe de manera urgente sobre el deceso de este prisionero. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país ha considerado que la inseguridad, violencia y situación socioeconómica que se vive en el estado de Guerrero provocó el surgimiento de los grupos de autodefensa y que desaparecerlas sin acabar con las causas que lo originaron sería dejar a la ciudadanía en la indefensión. A través del informe enviado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la institución ha reclamado que los ciudadanos están violando la Constitución al tratar de ejercer seguridad pública por su propia mano. Además, advierte que la actuación de los grupos de autodefensa podría generar una espiral de violencia, afectar la gobernabilidad e incluso la responsabilidad de impedir recuperar la seguridad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que certificará a la Fiscalía General de Yucatán tras el cumplimiento de diversos requerimientos de respeto de los derechos humanos. La titular de la Fiscalía Estatal, Celia Rivas Rodríguez, destacó las acciones para respetar las garantías individuales de las víctimas, la creación de la Oficina de Peritos, Intérpretes y Traductores de las áreas de orientación ciudadana y el programa Fiscalía Transparente. La Fundación Don Sergio Méndez Arceo y otras instituciones civiles, grupos y personas a proponer candidatos a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos número 22, denominado Sergio Méndez Arceo. En conferencia de prensa, Emilio Gaitán Martens, integrante de la fundación, indicó que la entrega de este galardón tiene como fin reconocer, acompañar y promover la solidaridad con organismos, grupos y personas que se han destacado por su valor en la defensa y promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Estas personas podrán ser propuestas como candidatos cualquier tipo de persona, grupo u organismo que haya destacado por su labor de las garantías fundamentales durante estos últimos 3 años. Esta convocatoria cerrará el próximo viernes 21 de febrero. Con la apertura de nuevas visitadurías, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abarca más terreno en el ámbito de la protección de los derechos humanos,
pues se trata es de un contacto permanente con la ciudadanía de las diversas regiones. Así lo destacó Federico Armeaga Esquivel, quien es primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Además de esto, el defensor de los derechos humanos detalló que durante el año 2013, el personal de las nuevas visitadurías hizo una labor incansable para llevar a la población en general y a los servidores públicos la cultura de los derechos humanos. También señaló que para este 2014 no se quitará el dedo del renglón en materia de capacitación, sin dejar de atender, por supuesto, las quejas. Alrededor de 60,000 michoacanos fueron capacitados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el año 2013, con el único propósito de empoderar a la población en esta materia, por lo que el principal eje de acción de este organismo para este año 2014 será la capacitación. Así lo señaló el ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano. De igual forma, indicó que la comisión a su cargo mantiene su disposición para con los ayuntamientos para poder establecer actividades de capacitación y de orientación dirigidas a servidores y servidoras públicas. El ayuntamiento de Tonalá, allá en Jalisco, aceptó resarcir el daño causado por varios policías a un civil en hechos registrados en octubre del año 2011, donde 3 hermanos, al intentar ser arrestados por los agentes, generaron una riña que privó de la vida a uno de ellos. Tal forma que con el pago de la reparación, la autoridad municipal responde a uno de los puntos de la recomendación número 10/2012, dirigida al entonces presidente municipal Antonio Mateos Nuño. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco encontró que los policías involucrados incurrieron en violaciones de los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal y, en consecuencia, la prerrogativa a la legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de las víctimas. Además de esto, pidieron que se agilice y que se consigne la averiguación previa relacionada con estos hechos. Esto es lo que sucede a nivel nacional. Es momento de hacer una breve pausa y regresamos con más información. Se encuentra usted en vivo a través de la transmisión de DHNet viendo el noticiero Derecho Humanista Informa TV. Y ahora nos trasladamos para conocer la información a nivel Iberoamérica. Un cuestionario anónimo online estará en pocos meses disponible en todos los centros de secundaria de la comunidad, esto en España, con la respuesta de que los usuarios den las 11 cuestiones relacionadas con sus hábitos en el uso de las tecnologías, donde ahí se podrán obtener datos de gran fiabilidad sobre ciberindependencia y ciberacoso, entre otros comportamientos. El valedor do Povo o alto comisionado del Parlamento de Galicia, España, para los Derechos Humanos Fundamentales, José Julio Fernández Rodríguez, firmó un convenio de colaboración para realizar la elaboración e implantación de una plataforma informática, la cual, como le dije antes, permitirá recoger por medio de una herramienta online aquellos datos en todos los centros de educación secundaria de Galicia acerca del uso que los menores, en especial los adolescentes, hacen de Internet y las nuevas tecnologías. Tras corroborar la denuncia de que en eventos católicos se comercializan productos medicinales vencidos, personal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala fue recibido por la administradora de dicho lugar con actitud prepotente, insultos y amenazas de muerte. Los delegados del Defensor del Pueblo ante estos hechos suscitados el pasado 7 de enero decidieron presentar la denuncia en la institución y la misma fue remitida al Ministerio Público para que se les otorguen medidas cautelares correspondientes para poder proteger sus vidas.
Los funcionarios involucrados expusieron el motivo de su presencia y las facultades que la ley del procurador y del consumidor les otorga para cotejar la veracidad de las denuncias que se reciben. Además, añadieron que desde el inicio se les atendió de forma grosera y acompañados por la administradora y agentes de seguridad, quienes hacían alarde de sus armas de fuego. El defensor del pueblo de Andalucía, España, ha convocado a diversos servidores a una nueva reunión de la mesa de negociación de la Corrala, la Utopía, con el objetivo de impulsar la mediación y que se pueda llegar a un acuerdo definitivo favorable para las partes. Esta reunión está fijada para el día de hoy, 10 de enero, en la sede del defensor que preside esta mesa, para poder buscar una solución al problema de necesidad de vivienda de familias alojadas en el inmueble denominado Corrala, la Utopía, esto en Sevilla, España. En esta nueva reunión, las familias afectadas han vuelto a solicitar al defensor nuevamente que impulse la mediación para poder avanzar en la resolución de esta situación. Eso es lo que sucede en Iberoamérica. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Es momento de conocer lo que sucede a nivel mundial en materia de derechos humanos. En Damasco, varios atentados terroristas efectuados por agrupaciones de extremistas islámicos opuestos al gobierno del presidente Bashar al-Assad causaron la muerte en Siria de al menos 18 civiles. De acuerdo con la comandancia de la policía de la provincia de Hama, como consecuencia de un estallido de un coche bomba en la aldea de Al-Kafat, perdieron la vida 16 pobladores, mientras otros civiles resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad. Estos hechos se suman a otros similares ocurridos desde hace meses en varias urbes sirias, en las cuales los llamados opositores armados toman como blanco directo de sus acciones a la población civil, esto en un intento de crear un sentimiento de ingobernabilidad entre la población. En la ciudad de Tokio, allá en Japón, 5 personas murieron y 12 resultaron heridas el día de ayer jueves por una explosión en una fábrica química en el centro de Japón que había sido cerrada temporalmente hace 3 años por no cumplir con la normativa. Esta explosión tuvo lugar en una planta del grupo Mitsubishi Materials en Yokigaki durante las operaciones de mantenimiento de un intercambiador térmico que se usa para fabricar productos de silicio. Continuando con otra información, le comento que Pakistán planteará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que los ataques de los aviones teledirigidos estadounidenses, conocidos como drones, violan la soberanía nacional y causan inadmisibles muertes entre la población civil. Cabe recordar que el pasado 18 de diciembre, el Plenario de Naciones Unidas abonó una resolución que una de sus partes exigió a los estados a abstenerse del empleo de aviones no tripulados como medida antiterrorista, porque sus ataques indiscriminados son contrarios al derecho internacional. Aprobado de tal forma por las 193 naciones miembros, el documento incluyó un párrafo titulado Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Se trabajará a la falta de igualdad real en España y las vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo. En España, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales tendrá como principal línea de trabajo para este año 2014 el amparo de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales como derechos humanos. Entre sus principales acciones, la Federación estudiará las carencias de legislación que ampara al colectivo LGTB, así como los servicios que las administraciones les ofrecen, para poder presentar el primer informe sobre derechos LGTB allá en España.
Asimismo, continuará recogiendo los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, que en el año 2013 han sido más de un centenar. En otra información, le comento que trabajar para Naciones Unidas se convirtió en una labor más peligrosa en el año 2013, cuando 58 personas perdieron la vida en ataques deliberados contra esta institución, donde su personal y sus asociados alrededor del mundo fielmente trabajan. De acuerdo con el Sindicato de Empleados de Naciones Unidas, la cifra de víctimas incluyó 33 cascos azules y 25 civiles asociados a este organismo alrededor del mundo. Los civiles eran 9 empleados, 4 agentes de seguridad y 12 contratistas. Cabe señalar que el mayor número de víctimas de 2013 fue registrado el 9 de abril, cuando 5 cascos azules, 2 empleados locales y 5 contratistas perdieron la vida en una emboscada en Sudán del Sur, allá en África. La jefa de la misión conjunta ONU-OPAC en Siria, encargada de la destrucción de armas químicas sirias, Sigrid Kaag, se mostró el día de ayer optimista sobre la posibilidad de respetar la fecha prevista del 30 de junio para la destrucción total del arsenal químico. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, anunció este pasado martes que el primer cargamento de agentes químicos fue trasladado fuera de Siria a través del puerto de Latakia y también solicitó a Damasco intensificar sus esfuerzos. También vale la pena destacar que los 15 países miembros del Consejo indicaron que tienen expectativas colectivas de que la fecha del 30 de junio será respetada, y la funcionaria de Naciones Unidas subrayó que el esfuerzo sin precedente que supone este programa de desarme en plena guerra. El próximo 16 de enero, una delegación del Vaticano comparecerá en audiencia en Ginebra, Suiza, ante el Comité de Naciones Unidas sobre el Derecho del Niño, dentro de esta investigación sobre las denuncias de abuso sexual a menores por parte de clérigos católicos de todo el mundo y un posible esquema de protección de pedrastras en la Santa Sede. Este examen tendrá lugar en el Palacio Wilson, sede del Organismo de Naciones de Derechos Humanos en la ciudad de Ginebra, Suiza. Amnistía Internacional denunció el día de ayer la violencia y el hacinamiento generalizado en las cárceles brasileñas, una realidad que tomó fuerza después de las revueltas generadas en las cárceles del estado de Maranhão, especialmente en el complejo penitenciario de Pedrinhas de la capital, São Luís. Al igual que Naciones Unidas, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Brasil a abrir una investigación inmediata, imparcial y efectiva sobre la violencia en los centros penitenciarios del estado de Maranhão. Esto a raíz de la publicación de esta semana de un video que muestra el asesinato de varios presos en el penal de Pedrinhas. Esto es lo que sucede en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y agradezco que usted haya estado con nosotros durante esta semana. Lo esperamos el día lunes con más información, deseando que ustedes tengan hoy y los días que siguen un excelente fin de semana. Hasta entonces.